El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo nos muestra la realidad de lo que ha sido la obra de Dios en el peregrinar de su iglesia, en innumerables hombres que, habiendo oído el evangelio, lo encargan a otros hombres, de modo que siempre el testimonio del evangelio permanece. Seguramente la historia del cristianismo evangélico en Colombia la podemos rastrear hasta hace un poco más de un siglo, y tal vez sea objeto de otro video el referirnos a esto, pero deseamos registrar brevemente la historia de uno de los hombres que Dios ha usado para trabajar arduamente en la extensión del evangelio bíblico histórico en nuestro medio. Hablo del hermano Eugenio Lain, quien ha dedicado casi toda su vida a la propagación del evangelio bíblico en nuestro país. No solo ha sido un arduo y paciente labrador dedicado a esta tarea, sino que ha sido fuente de estímulo e influencia para muchos creyentes e iglesias. Les invito pues a ver esta corta entrevista en la que buscamos conocer un poco más la vida y obra del hermano Eugenio Lain, aquí en el Templo de la Alborada, donde la mayor parte de su ministerio sirvió como pastor. Qué pena, Enrique. Hermano Eugenio, muchas gracias por haber accedido a esta invitación. Deseamos conocer un poco más de su vida y ministerio, y pues esta es la idea de esta corta entrevista. Gracias, Jorge Enrique, por la invitación, y pues para recordar, revenecer hasta aquí el Señor nos ha traído, ¿no? Amén. Muy bien. En primera medida, hermano Eugenio, quisiéramos poder entender algo acerca de sus comienzos, un breve repaso con respecto a su familia. ¿Dónde nace el hermano Eugenio Lain? En el Paraíso, Pensilvania, en los Estados Unidos, en un hogar cristiano, aunque no con mucha comprensión del Evangelio, hasta cuando a la iglesia presbiteriana donde asistíamos, mi papá era anciano, llegó el pastor que sí predicaba claramente el evangelio, y ahí sí fue donde creo el Señor obró en mí y me hizo suyo. Muy bien. ¿A qué edad mi hermano cree que llega al Señor? Pues cuando ya entendía era por ahí a los 12 años, aunque siempre cuando alguno se unía con la iglesia se hacía la pregunta si la persona creía en Jesucristo como Salvador, y yo no me acuerdo de nunca haber dicho dentro de mí mismo que no. Y así, mi hermano, ¿cómo se llamaba la iglesia local de la que era miembro en ese tiempo? Era la primera iglesia presbiteriana en la ciudad de Carlisle, donde, pues en sus comienzos sí, era una iglesia de orientación reformada, pero se había apartado mucho de sus comienzos, y ahí sí fue donde comencé por lo menos a conocer las Escrituras, y en el hogar también nos leían la Biblia, mamá, papá, casi todos los días. ¿Y mi hermano tiene hermanos en la sangre? Sí, señor, un hermano que vive, un hermano ya afinado, y una hermana menor que vive cerca de la ciudad de Washington.
Qué bueno. ¿La iglesia local de la que mi hermano fue miembro aún existe hoy? Sí, todavía existe. Incluso el edificio tiene más de 200 años de ser construido ahí. Claro, ya a la edad de 16 años, habiendo conocido el Evangelio, cuando había cambio de pastores y el nuevo no era tan evangélico, mi hermano, mientras tanto, por influencias de una señora anciana en la iglesia, había ido a estudiar en el Instituto Bíblico de Moody, de Chicago. Y cuando él volvió, nos sugería que cambiáramos a una iglesia donde había más alimento espiritual, más enseñanza de la Biblia. Y cambiamos a una iglesia relativamente nueva, una iglesia bíblica en la ciudad de Carlisle, que más tarde tomó el nombre de la Iglesia Bautista, y todavía existe después de sus 60 años. Claro, claro. ¿En qué momento mi hermano empieza a creer que Dios le está llamando al ministerio? Creo que más o menos desde el año 10 de mis estudios de bachillerato. En los veranos tuvimos el privilegio de asistir a un campamento presbiteriano también de verano, una semana, y ahí sí la enseñanza era orientada hacia las misiones, hacia el estudio de las Sagradas Escrituras, con buena enseñanza bíblica. Creo que desde esa época ya pensaba que el Señor me estaba llamando a servirle afuera de mi patria. ¿Y cómo se dio finalmente ese llamado a servir? Fui también al Instituto Bíblico de Moody en Chicago por influencia de mi hermano mayor. Y allá en el segundo año, o el tercer año, segundo año creo, era obligación para los que pensaban en el campo misionero estudiar algún idioma extranjero. Y yo por pereza pues escogí lo que me decían era más fácil que error. El español, que no es para nada fácil. Todavía no hablo, pero bueno, ahí voy. Y el profesor ese año era un misionero de Venezuela, que trabajaba en Venezuela y que era de la misión Alianza Evangélica. Y nos enseñaba no solo el español, sino la necesidad de mirar en qué fuéramos a servir al Señor. Y por su influencia ya sí se concretó no solo el anhelo de salir a trabajar en un campo misionero, sino también el llamamiento a pensar en América del Sur. La misión tenía obra en Venezuela y en Colombia, y pues eran más escasos los misioneros en Colombia, y por lo tanto aquí estoy. Sí, la misión como tal es la alianza. La alianza evangélica, no la cristiana y misionera, que tienen obra en Bogotá y Colombia, todavía, sí señor. Claro. ¿Mi hermano se casa primero o primero sale como misionero? ¿Dónde está el matrimonio allí? Eso pues después de 3 años en Colombia, después del Instituto Bíblico, y de ahí 2 años de universidad. Asistí a las clases para los candidatos de la misión Alianza Evangélica, y ahí conocí a una señorita muy bonita, muy simpática, con quien charlaba bastante, y el único problema era que ella ya había estudiado enfermería, anestesiología, y estaba esperando trabajar en un hospital rural en el país de Rhodesia del Sur, lo que es ahora Zimbabue. Y se fue para allá. Y yo ya comprometido con Colombia me vine acá en el año 1963. En el 63 llega mi hermano a Colombia. A Colombia. Después de 8 meses en Costa Rica estudiando español también. ¿Por qué, además de
de que mi hermano vio que no habían muchos misioneros hacia Colombia, ¿hubo otra motivación que le hizo pensar en Colombia? La pura verdad que no. Era una decisión nada romántica, nada exótica. Sencillamente me parecía que era el camino lógico en que seguir en esos tiempos. Muy bien. ¿Y a dónde llega mi hermano aquí a Colombia por primera vez? Primero me asignaron a trabajar en un instituto bíblico recién fundado en Ocaña, norte de Santander. Como digo, recién fundado porque cuando llego allá no había agua en el edificio, no había corriente eléctrica, y ahí empecé, pobres alumnos, a enseñar. Yo creo que ellos pocos entendían lo que yo quería decirles, pero ahí sí comencé y estuve ahí más de 2 años enseñando. ¿En Ocaña? En Ocaña, sí, señor. ¿La misión al llegar a Colombia era fundar una iglesia o apoyar el seminario que estaba allí? Pues era más que todo sí trabajar en el instituto, sí, señor. Muy bien. ¿Cómo pudiera resumir, mi hermano, esa experiencia de los primeros años aquí en Colombia? De muy buenos recuerdos. Los hermanos colombianos, los colombianos en general, muy amables, muy pacientes, muy serviciales. Y en esa época, como todavía no me había casado, yo estaba libre los fines de semana y los alumnos me llevaban a visitar a sus iglesias en el campo. Y ahí sí me tocaba español porque no había más. Y pude estar con los muchachos, estar en sus casas, mirar las costumbres, las comidas, etcétera, colombianos, y en verdad en esos más de 2 años adaptarme bastante más rápido de lo que habría sido de otra manera. Claro. Aunque sí, llegó el día del matrimonio, ¿no? Después de 3 años de estar aquí. Sí, señor. Porque pues Juanita, esa señorita, nos escribíamos de vez en cuando. Y por fin llegó el día cuando le puse una carta diciendo, mire, ¿por qué no me acompaña aquí en Colombia? Y milagro de milagros, aceptó. Sí, señor. Qué bueno. ¿Mi hermano estaba en Ocaña para ese momento? Sí, señor. Así que ella se desplaza a Ocaña. Sí, sí. Y allá se casa. Sí, nos casamos por lo civil en San Cristóbal, Venezuela, porque ahí era más rápido. Y después una ceremonia en la escuela normal en Cúcuta, en un establo que había sido adaptado. De manera que ahí comenzó nuestro feliz matrimonio. Estamos hablando del año... Eso fue en el año 65, agosto de 65. Sí, señor. Muy bien. La historia del Evangelio bíblico, histórico y reformado aquí en Colombia ha requerido de mucho trabajo. Es donde el hermano Eugenio Lain ha servido para el apoyo y la divulgación del Evangelio reformado aquí en nuestro medio. Es verdaderamente loable que personas como él hayan dedicado toda su vida a la difusión del Evangelio bíblico. También la palabra de Dios nos exhorta a acordarnos de nuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios y considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Bien, hermano Eugenio, ¿cuándo y cómo llega usted aquí a Bogotá? Pues después de estar en Ocaña, fui a Pamplona para iniciar iglesia en Pamplona, norte de Santander. Estuvimos allá 4 años, ya Juanita conmigo,
Ahí, bueno, Chanasi nació en una visita en los Estados Unidos, la hija mayor, y después Brent en Cúcuta, el hijo, y la hija menor nació en Pamplona. ¿Eso ocurrió en un periodo como de 4 años? De 4 años, sí señor. Y la iglesia no tenía mucha solidez todavía, eran poquitos los que asistían. En un pueblo muy católico, éramos los únicos evangélicos. Había un pequeño grupo de adventistas. Fuera de eso, no. Por la violencia se había acabado una obra evangélica ya en Pamplona. Pero ya era evidente dentro de la misión Alianza Evangélica que los puntos de vista doctrinales no eran suficientemente idénticos como para seguir. Yo venía ya leyendo más, estudiando más, y mi posición como creyente reformado iba cogiendo más convicción y más aplicación. Y por lo tanto resolvimos de manera cordial que yo sí nos separáramos de la Alianza Evangélica. Y en esos días conocimos a un pastor que había sido de la Alianza Evangélica, que tenía obra en Santander. Y nos afiliamos con una pequeña asociación de iglesias allá, pero me dejaron venirnos para Bogotá, en lugar de quedarnos en Santander, en Bogotá, para comenzar iglesia reformada aquí en Bogotá. Y estamos hablando más o menos hacia qué año mi hermano viene aquí a Bogotá. Fue más o menos el año 1975. Ya. Se estableció aquí en Bogotá y la visión era formar una iglesia local. Sí, aquí. señor. Sí, señor. ¿Algún barrio llegó mi hermano a hacer esa obra? Pues comenzamos en nuestra sala, en el barrio Pontevedra. Y después abrimos lugar en La Patria, al lado de la escuela militar. Comenzamos cultos allá. Después nos trasladamos a la 127 y subarrendamos a los anglicanos en un local que tenía en un segundo piso, ahí enfrente de la autopista. En esa época ya cambiamos, Juanita y yo, para San Gil. Nos pidieron que fuéramos allá, y el hermano Jaime Adams fue el pastor aquí en Bogotá en ese tiempo, y después llegó al anhelo del pastoreo el hermano Enrique Abadía, que estudió con el hermano Jaime y pronto se encargó de la iglesia, y fue bajo el tiempo del hermano Enrique que se construyó este edificio donde estamos reunidos aquí. Ya propiamente aquí en la Alborada. En la Alborada. Mi hermano sí, estaba en San Gil. Sí, señor. Y mientras tanto eso ocurrió aquí. Compraron la propiedad y pusieron en obra negra, obra gris quizás. Sí, sí. Y poco a poco íbamos terminando. Sí. Regresamos a Bogotá, y desde entonces hemos vivido aquí. Ya la segunda vez, la definitiva, digamos, Sí, señor. ¿qué año estamos hablando? Ya en ese año 75. Ah. No, un momentito. No. Ese año sí fue más o menos en el año 80, yo creo. Sí, señor. Ya usted se estableció aquí, Sí, sí. digamos, definitivamente. Exacto. Sí, señor. Muy bien. ¿Cómo empieza el ministerio de la biblioteca? ¿O ese ya había empezado hace algún tiempo? No, empezó varios años después, pero primero sí, por insinuación de otro pastor que nos ayudaba en la iglesia aquí en la Alborada, insinuó que hiciéramos una reunión para pastores, invitando a cuantos pudiéramos para poder compartir con los hermanos pastores la orientación reformada, es decir, no solo entender que es por fe que somos salvos, sino responder la pregunta ¿por qué algunos creen y otros no? Para que los que oyeron el Evangelio
oyeran el Evangelio en toda la profundidad, la dimensión de lo que es la gracia de Dios, que es el que comenzó en nosotros la buena obra. Y nuestra confianza no esté en nuestra decisión, sino en la decisión divina. Y esa reunión comenzamos con 2 pastores asistiendo. Y la segunda, 1 solo. Y de ahí seguimos durante, yo creo, unos 7 años. Había a veces hasta 30, a veces 5, 6, 7. Después de un tiempo suspendimos unos 7 años y iniciamos otra vez, y ese inicio sí ya fue con el inicio de la biblioteca para pastores en frente de lo que era el colegio cristiano, en el barrio Las Villas, donde la iglesia había comenzado su obra también. Claro. Y siempre se manejó el que los pastores pudieran ir e investigar allá. Ese era siempre el formato, digámoslo así. El formato. La biblioteca nos dio muchas oportunidades para compartir, aunque no cumplió muy bien o con mucha abundancia su propósito básico de que pastores fueran a consultar ahí. Era un símbolo casi más que una realidad. Sí, entiendo. Y a la par se hacían las reuniones de los pastores. Exacto. Esa era la idea. A nivel de la iglesia local, ¿ya empezaron a añadirse más pastores a la Alborada? ¿Fue esa la manera? Sí, señor. El hermano Guillermo Gómez, pastor de la iglesia con usted en Castilla, y el hermano Antonio Orjuela, que es el pastor aquí y en San José de Bavaria, principalmente en San José de Bavaria. El hermano Ramiro Beltrán, pastor en Bosa. No son muchos más que ellos los que comenzaron con nosotros. Sí, no comenté que habíamos seguido en nuestra relación con pastores por San Gil, Curití. Y aunque la obra no prosperó ahí mucho en Curití, la obra sí sigue, y con un nuevo inicio en San Gil. Y los pastores ahí, Agustín Ballesteros, Roberto Rodríguez, Alirio Sierra, van laborando en el Evangelio allá. Sí, y la famosa convención anual. Exacto, en Curití. Famosa entre nosotros. Sí, señor. Está bien. Y estamos hablando que ese fue como el desarrollo normal de la iglesia después de que usted llegó aquí. Y bien, el papel de su esposa en todo este proceso, ¿cuál fue? El papel de ella en todo este proceso fue estar activo en todo el proceso, como ayuda idónea, un regalo muy especial del Señor. Sí, ha estado laborando, no como pastora, pero sí como esposa, como hermana en Cristo, siempre actuando, aconsejando, apoyando y prestando el compañerismo para la iglesia. Sí, señor. Así es. ¿Usted cuál pudiera decir, hermano Eugenio, que ha sido el mejor momento de su ministerio? Eso sí, quizás el de ahora, de poder ya mirar hacia atrás y ver cómo el Señor, de pura misericordia, de pura gracia, ha obrado. Porque cuando busco entender, a ver, qué fue lo que yo hice para que hubiera los frutos que hay en el momento, y la verdad es que no mucho. Era una colaboración, una obra directa del Señor en tantas personas, que es una celebración ahora de dar gracias al Señor porque Él hizo lo que hizo a pesar de mí, ¿no? Y regocijarme en el privilegio de mirar a otros como el hermano Jorge Enrique, otros muchos, que ya van adelante con un paso más acelerado de lo que yo había mostrado en estos años. Claro. Entonces, digamos que
no ha habido un momento sino su ministerio Sí, ha sido sí, señor. toda una muestra Sí, señor. de la bondad. Con altibajos. Sí, debe ser. Quizás ha sido el ministerio principal de mi esposa, de no permitirme pasar largos ratos en la depresión, el desaliento, siempre diciendo, no, por ahí no es, adelante, adelante. Y por ella, el Señor sí me ha sostenido en el camino, a pesar de tantísimos fracasos, debilidades, etcétera, etcétera. Sí, entiendo. Mi hermano pudiera hacer tal vez una autocrítica de lo que ha sido su labor en Colombia, tal vez algo que le hubiera gustado hacer que no hizo, o a la postre usted hubiera podido decir, me hubiera gustado que esto hubiera quedado así, o hay algo así que usted piense que le faltó. Sin duda, cuando hacía un momento decía que no son muchos los pastores levantados directamente en la obra, aquí en la Alborada, etc. Unos poquitos sí, pero sí creo que no disfruté o no me esforcé en formar o en animar a jóvenes pastores, otros que actuaran en la obra del Señor. Quizás me falta, no sé qué será, la carisma de motivar a otras personas para coger la visión que pues siempre está presente en uno, la visión de esa formación, esa mentalidad reformada, evangélica, evangelística, santa, todo lo que es el anhelo de uno. No logré motivar a muchos para que en verdad pusieran mayores bases en la obra. Hermano, aparte, claro está, de Cristo y su palabra, hay un libro o libros o la vida de un hombre que le haya estimulado, haya influenciado mucho a hacer la obra de Dios. Una obra que me ayudó mucho fue la obra de Cornelio Bantil sobre la apologética, que se llama La defensa de la fe. Y afinado ya el hermano doctor Bantil, pero insistía con lo que considero una consistencia bíblica. Insistía en que Dios y las Escrituras eran autosuficientes en sí mismos para confirmarse como verdad, sin otro testimonio, otras intuiciones, sino que la Biblia misma es la voz de Dios autenticándose como voz de Dios. Y esa obra, de la cual tenemos una obrita que más o menos presenta la posición del hermano Bantil, se llama La voz de autoridad, de George Marston. Se lo recomiendo mucho, que realmente no es diferente de lo que Calvino presenta en el comienzo de su institución sobre las Sagradas Escrituras, o sobre lo que se presenta de manera muy concisa en la Confesión Bautista, la Confesión de Fe de 1689 o la Confesión de Westminster, donde la palabra de Dios sí convence porque convence, igual como la voz de Dios llevó a la existencia todo lo que hay de la nada, de la misma manera es segura la obra del Señor que Él cumple por razón de su autoridad creativa. Esa obra sí, y en lo de consejería, el libro Capacitado para Orientar por J. Adams, partiendo de ahí en el uso de las Escrituras para llevar las personas a la
consistencia en la vida cristiana, de acuerdo con la Biblia. Claro, los sermones de Spurgeon, de Martin Lloyd Jones, de los libros de Jerry Bridges, en fin, toda una serie de autores, todos han aportado mucho, mucho, mucho. Y la comunión con mis hermanos, como decía al comienzo, aquí mismo. Debe ser. Por no olvidar la iglesia en Carlisle, Pensilvania, la iglesia bautista de la Reforma, el hermano Walter Chantre, que fue el pastor ahí 38 años, el apoyo que nos han brindado, el aliento, sí ha sido una bendición muy grande a través de estos años. Muy bien. ¿En cuánto tiempo cumple mi hermano 50 años de ministerio? A ver... ¿Estamos hablando de este año? Sí, en agosto del próximo año, 13. Ah, del próximo, sí, del señor. 2013. 13, sí, señor. Cumple. Pero nadie vaya a hacer ningún evento para recordar eso, por favor. Vamos a aguantarnos las ganas. Porque ya me hicieron algo en los 40 años, nos hicieron. Entonces con eso ya suficiente. Sí. Ahora somos espectadores más bien. Claro, de alguna manera. ¿Planes para volver a su tierra o finalmente aquí es donde usted desea pasar el resto de sus días? Nuestro anhelo sí es permanecer en Colombia. Como digo, ya es nuestra patria, aunque tenemos acento extranjero todavía, pero sí, y aquí están 6 de las 9 nietos, y las 2 hijas con sus esposos, y entonces aquí nos sentimos en casa. Claro, y es usted más colombiano que... Gracias. Bien, hermano, para terminar, quisiera preguntar, ya que mi hermano es conocido por un gran número de pastores, a los cuales también usted ha influenciado, ¿qué le diría a los pastores que en los próximos años van a seguir escribiendo la historia del Evangelio y bueno, de la Reforma aquí en nuestro país? ¿Cuál sería su mensaje a ellos? Pues primero sería una palabra de profunda gratitud a todos aquellos hermanos pastores que pues por la bondad del Señor he podido conocer y gozar de compañerismo, el apoyo de ellos, la ayuda en todo momento. Gracias a esos hermanos y por los ministerios que van llevando adelante, ha sido de manera especial un asunto de regocijo ver cuántos pastores ahora sí van proclamando las doctrinas de la gracia por razón de la bondad del Dios soberano. Y pues más allá, a animarles a no abandonar al pastoreo, sino según el llamamiento que han recibido, a seguir ahí, porque la iglesia sí es el programa plan A. Fuera de plan A el Señor no tiene otro, para adelantar la venida del reino. Entonces que siguieran fielmente pastoreando, cuidando, animando, exhortando, exponiendo las Escrituras con toda profundidad, con toda abundancia, con todo sistema, para que las iglesias fueran levantadas según los propósitos y las operaciones de Dios, y la iglesia así reformada, bíblica, reverente, santa,
compasiva, evangelística, pudiera marcar el paso para las demás iglesias y llamar a muchas iglesias que se han ido en pos de cosas secundarias o cosas añadidas a la enseñanza de la Biblia, a volver a lo que es el poder de Dios para salvación, es decir, el Evangelio de Jesucristo. Muy bien. Vemos también que se empiezan a fundar nuevas iglesias locales, bueno, sin desconocer ya las ya fundadas y que están trabajando desde hace tiempo. ¿Qué mensaje, mis hermanos, les daría a todo este conjunto de iglesias locales que ya han abrazado las doctrinas bíblicas, pero también que las están abrazando? ¿Cuál sería ese desafío, ese consejo? Sin duda, sería lo que me diría a mí mismo, a seguir siempre reformándose, porque si hay mucho motivo por qué dar gracias al Señor por los avances y proyecciones que la Iglesia ha disfrutado, todavía creo que nos hace mucha falta más progreso en formar, cultivar, madurar una mentalidad reformada en el sentido más amplio de la palabra, más profundo de la palabra. Y por lo tanto, que las iglesias estuvieran ocupadas en lo básico, en lo fundamental, en el culto al Señor, según los preceptos del Señor, en la comunión los unos con los otros, superando barreras y discrepancias y conflictos, siempre sobre el fundamento de la verdad tal como es en Cristo Jesús. Y la verdad total, quizás es lo que me preocupa muchas veces en cuanto a mí mismo, a pesar de tantos años ya, de darme cuenta de que de pronto todavía no hay las adecuadas proporciones en la comprensión de la verdad, tomando en cuenta todos los elementos de la verdad. Lo cual es decir, el conocimiento de las Escrituras en un sentido más detallado, sí, pero con los detalles incrustados siempre dentro del contexto del mensaje mismo general, completo de la Biblia. Teología. Todo el consejo de Dios. Con todo el texto de las Escrituras. En eso usted ha sido muy insistente en imprimir en la mente de los hermanos que hemos estado escuchándole escrituras. Y en eso me siento todavía como principiante. Sí, claro. Ahora, continuamente ha ocurrido que muchos jóvenes se han acercado con mucha fuerza y devoción. ¿Qué les diría a usted a esos jóvenes que ahora están viniendo a nuestras iglesias reformadas, bueno, partiendo de su inexperiencia, la inexperiencia pues de ellos, de la devoción que tienen, que también es algo rescatable, que usted pudiera decirle a ellos? Casi lo mismo que acabo de decir, pero de alguna forma especial con los jóvenes, buscar insistir con ellos en cuanto a eso de fundamentos y no preocuparse tanto por predicar, enseñar proyectos, sino cultivar en ellos mismos, claro, la fe que viene por el oír, asegurarse de hallarse en Cristo
en Cristo por su gracia, en Cristo crucificado, es decir, en el Evangelio, pero cultivar en ellos la disciplina de no depender sin descartar de la predicación en la iglesia, de los seminarios, de los institutos, etcétera, etcétera, sin descartar esos. Son de mucha utilidad y pues aprovechamos esas bendiciones del Señor. Pero de cultivar en ellos la capacidad de caminar en comunión con la iglesia, pero solos, en cuanto a asimilar por cuenta propia la totalidad de la enseñanza bíblica. Yo creo que quizás en ninguna carrera de estudios recién salido sale sin haber dominado en esencia su materia. Pero tristemente hay profesores de escuela dominical, hay predicadores jóvenes y a veces no tan jóvenes que sencillamente no tienen ese dominio básico, esencial de la Biblia. A veces ni la han leído. Y claro, uno puede ser creyente, muy buen creyente, sí, incluso sin saber leer, pero puede ser mucho mejor en su servicio a Dios si al tomar decisiones, si al ofrecer enseñanzas, lo hagan desde el punto de vista de incluir en su pensamiento, en su énfasis, en sus prioridades, todo lo que la Biblia dice. Y eso no viene en un año, 2 años, 3 años, 4 años. Con razón, yo diría, sin conocer el griego, cuando habla los dirigentes de la iglesia ancianos, quiere decir en alguna medida ancianos. Y por lo tanto eso diría a los jóvenes, no se preocupen todavía en sobresalir, en ser activos, porque a veces uno escucha, no, yo no estoy en tal iglesia porque ahí no me dieron nada en que ocuparme. Y yo le digo, perdone, pero usted como cristiano no tiene en qué ocuparse. No se preocupe por lo oficial. Eso vendrá el momento cuando será inevitable. Si primero tomen el tiempo, la disciplina para formarse como cristianos bíblicos. Claro, es importante y entiendo preocuparse por su carácter, pies de plomo, sí, y no activismo así raso. Muy bien. Y se me hace a través de los años, hermano Jorge Enrique, que uno todavía está buscando, yo hablando por mí mismo, está buscando dominar, hablar de acuerdo con la teología reformada en toda su extensión, en toda su profundidad. No más hablar de Dios y de hablar de la providencia de Dios y la salvación de Dios. Hay misterios en eso. Y si no tenemos mucho cuidado, resultamos deformados en lugar de reformados, enfatizando algún énfasis correcto, pero no completo, sin tomar en cuenta otros énfasis que a veces, lógicamente, no tienen manera de concordarse con otros puntos, misterios. Sí, entiendo. Y lo que usted dice solo viene con la madurez, con los años, y aun cuando eso se presente, toca seguir y seguir, y creo que partiremos a la gloria sin haberlo dominado. Pues bien, hermanos, este es nuestro hermano Eugenio Lain. En breve es mucho más, y deseamos que estas cortas palabras redunden en desafiar las vidas de los hermanos y las iglesias locales que estamos buscando, como siempre, la mayor gloria del Señor. Muchas gracias.
El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 15:58, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, y quiera Dios seguir bendiciendo el trabajo de nuestro hermano Eugenio por más tiempo. Tenemos una deuda de gratitud por este obrero, a la vez que un desafío. Recordemos que como iglesia reformada debemos esforzarnos por aplicar el evangelio bíblico a nuestra generación sin que se pierda la forma de las sanas palabras. Hemos deseado que este breve testimonio estimule más y más creyentes a seguir este legado que inició nuestro Señor Jesucristo y se extiende hasta nuestros días a través de hombres de carne y hueso que rindieron su vida a la causa de Cristo.